Hermana o hermano. Hablábamos hace rato, hermanos, sobre el evangelismo relacional y después estuvimos hablando sobre el evangelismo en una plantación de iglesia, en donde nosotros podemos utilizar dos cosas, que es el evangelismo y el discipulado, que son tan importantes. Ahorita vamos a hablar sobre el evangelismo, que tenemos muchas barreras. Ya sabemos que hay muchas barreras que cuando evangelizamos. Está muy difícil porque muchas veces no tenemos esa habilidad, esa destreza y conocimiento. Pues, como nos rechazan las personas, no quieren, entonces nosotros nos desanimamos. O sea, aquí pongo barreras al evangelismo efectivo, fuentes en vez de barrera. Escuchen esto, vamos a tener algunos puentes donde va a ser nuestra manera para predicar el evangelio. Las barreras tienen que ser identificadas y derribadas. Si ustedes encuentran algo que es como que no da o no pasamos allí, como que nos cuesta hablar de las cosas de Dios, puede ser una barrera. Así que ustedes lo identifiquen, tienen que derribar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Escuchen esto, los no alcanzados son los enemigos. Es decir, no son barreras, sino son el blanco de nuestros esfuerzos espirituales. Si yo le echo ganas, predico el evangelio, el, el blanco es los no alcanzados, no son enemigos. Ellos son exactamente como éramos nosotros. Así que ellos no son las varas, están muertos en sus pecados, dice Efesios 2, en sus delitos y pecados, lejos de la presencia de Dios. Pero ellos vamos a identificar. Nos toca ayudarlos para llevarlos a fe en Cristo. A nosotros nos toca que hablamos y predicamos para llevarlos a Cristo. ¿Cómo se lleva un alma para Cristo? Es lo que acabamos de ver hace ratito. Primero le evangelizo, le enseño a estar con Dios en oración, le enseño la salvación, le enseño a que se bautice. Poco a poco lo voy guiando hacia Cristo. Y una vez que ya lo tengo hasta ahí donde es el bautismo, otro lo toma y luego acabamos de entender esa parte. Entonces los creyentes, los bautizados, debemos construir puentes. Es muy importante, porque si nosotros no construimos los puentes, nos va a costar bastante. Construir puentes para alcanzar al mundo perdido. Pues ahorita vamos a ver algunos. Sinceridad, misericordia, compasión, verdad y amor. Cuando somos misericordiosos, esto es una de las cosas que pongo aquí, puentes en vez de barreras. Imaginen ustedes si hay cuatro cosas que está aquí o cinco, usamos para alcanzar a los no alcanzados. Va a ser nuestra puente. Los voy a poner un ejemplo de la compasión. Yo veo una persona con mi vecino que está enfermo o está en el hospital, pero yo sé que está en el hospital y no voy a visitarlo. No voy a visitarlo, pues no estoy creando puentes. Ahora, si yo sé que mi vecino está en el hospital, voy a preguntar a los familiares, si puedo visitarlo, puedo ya más que si me dan el aviso, me dan toda la información, puedo ir por ellos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy teniendo compasión de lo que le está pasando a mi vecino. Estoy construyendo algo aquí. Entonces, en vez de barrera, en vez de que mi vecino y viene a mi casa y me pide algo,
o me quiere que lo ayude. No, no, no tengo. En todas esas barreras, en vez de puentes, creamos barreras, pero aquí deberíamos de crear puentes en vez de barreras. Así que debemos nosotros tener mucho cuidado aquí y agarrarlo bien. Yo conozco un hermano de hace 4 meses. No, no conozco bien así como hermano en Cristo, pero es un amigo de otro hermano de la iglesia. Pero me dijo que estaba enfermo y yo dije, voy a ir, voy a visitarlo. Lo visité, quedé, pues tenían un problema que no sabían si iba a quedar toda la noche uno de su esposa, porque su esposa iba a trabajar el otro día y el otro tenía un compromiso. Yo le dije, no, pues yo quedo, no hay ningún problema. Yo te cuido aquí y ya lo que sea yo saco adelante. Eso es crear puentes, hermanos. Es crear puentes, porque estoy creando para que cualquier momento, y sí, me dio la oportunidad una vez, ¿te puedo visitar? No, que sí. Le hablé de Dios, le hablé de la palabra, porque eso es lo que se requiere, hermanos, crear estos puntos. Entonces, les pido con todo mi corazón que vayan checando esto, en qué posición, en dónde se van a posicionar, es decir, si es la misericordia, la compasión, amor o verdad, sinceridad. Es nuestra tarea, es nuestro mandato, es nuestro reto particular. ¿Qué es lo que quiero dar a entender aquí? Porque cuando hablamos de amor, si digo amor, tenemos que mostrar amor a la gente. Ese ya es un mandato de nosotros. Ámense unos a otros, ¿sí? Ayúdense unos a otros, apóyense unos a otros, oren unos por otros. Es decir, es un mandato. Y la tarea, pues también es una tarea, si sabemos, es una tarea de nosotros. Y nuestro reto particular. Y cada persona debe de tomar el reto de decir, yo quiero hacer el trabajo, yo quiero hacer algo. Entonces, todo esto es algo muy importante para que ustedes vayan teniendo en mente lo que necesitamos para predicar el Evangelio, para ayudar a las personas. Entender las barreras que estorban el evangelismo. En Hechos 1:8, vean bien este punto, ya ustedes conocen algunos de memoria. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último en la tierra. Es decir, divide el mundo en grupos culturales, no solo geográficamente, porque aquí podemos ver, hay barreras. Y esas barreras aquí en Hechos puede ser cultural. Si ustedes quieren predicar el Evangelio con personas de la ciudad, pues ustedes van a tener dificultad, porque si ustedes viven en un lugar más lejano, y si ustedes viven en la ciudad y quieren predicar el Evangelio en un lugar, en una etnia, en una colonia, en un lugar lejanos, van a tener barreras. Siempre va a haber barreras culturales, no solo geográficas. Si yo predico el Evangelio aquí en mi barrio, y pues no voy a tener tantas barreras porque ya conozco las personas, conozco cómo son, cómo hablan, pero si yo voy un poco más allá de 3, 4 horas en un lugar donde no los conozco, es otra cultura, es otro idioma, entonces va a haber barreras, ya sea la cultura, ya sea el idioma, ya sea geográfico, va a haber barreras. Y no, pues es que para ir hasta allá 3 horas a predicar es muy lejos. Entonces siempre va a haber esto, entender las barreras que estorban entender las barreras que estorban el evangelio. 1, el idioma y la cultura. Yo digo que esto es algo que cuesta mucho. Por ejemplo, nosotros como misioneros, para predicar el evangelio, yo hablo el tojolabal, pero yo tuve que aprender el español para hablar y poder comunicarme con los hermanos, con las personas y con las personas que quiero alcanzar. Entonces el idioma es una barrera para mí, fue una barrera muy grande. Y también la cultura, porque no soy de esta cultura. Es decir, cuando la cultura, los que hablan español, tienen una cultura diferente, otra creencia, así que todo cambia.
Dice idioma, diferentes culturas y religión. Bueno, la religión es lo mismo, pero hay lugares donde es diferente la religión, por ejemplo, en la India, China, en lugares así. Y aquí en México también hay lugares donde es diferente la creencia, aunque digamos la misma religión, pero tienen diferentes creencias. Por eso pongo aquí diferente idioma, diferente cultura y diferente religión. Así que tengamos esto en mente cuando queremos evangelizar, porque puede ser una barrera en una religión. No es que tú eres de otra religión y yo soy de otra religión. Esto se da mucho aquí en México. Entonces, ¿y qué religión eres? Esas son barreras, ¿ya? Ustedes leen la Biblia. Son barreras que nos ponen. Pero nosotros tenemos que identificar bien estas palabras. Y esto lo dice un escritor, que debemos de ver todos estos puntos. El evangelismo se puede necesitar para cruzar barreras culturales y compartir eficazmente el evangelio. Vean conmigo lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. La misma mujer dijo, ¿cómo es que tú siendo judío tratas conmigo o hablas conmigo? Porque entre judíos y samaritanos no se llevan, no se tratan bien entre sí. Y aquí es donde estamos viendo que Jesucristo está viendo alguna religión, está derribando esa barrera no solo cultural, no solo geográfico, sino está derribando una barrera de religión, de enemistad. También Pablo en Hechos 9, 20, 22, Pablo usó cuando hablaba con los judíos esta frase. Quiero leer este texto. Hechos 9, 22. Dice el verso. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Esto es también algo de la religión. Él era un gentil o un judío, pero él iba a las iglesias, a los templos, a las sinagogas, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? Y eso vino acá para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Ya los que estaban en el templo, en las sinagogas, tenían miedo porque Pablo estaba hablando de Dios. Pero Saulo, escuchen la palabra, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Confundía demostrando que Jesús era el Cristo, porque ellos, los judíos, no creían que era el Cristo. Que Pablo usó cuando hablaba con los judíos. También esas barreras de religión, barreras de idioma, barreras de geográfico, todo eso, Jesucristo y Pablo pudieron derribar algunas o muchas, comparado a su predicación a los no judíos. Veamos en Hechos a los no judíos, el 17, dice el versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predica el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que tú hablas? Pues traes a nuestros oídos estas cosas extrañas, queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio
Areópago dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, religiones, porque pasaban y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito allí: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Pablo sigue hablando, porque va a hablar de eso, va a ser él que esa barrera de religión, va a hablar de otra cosa a los gentiles. Ustedes son idólatras, no les dice directo, sino más bien dice: ustedes, veo que ustedes son muy religiosos, ustedes adoran muy bien, pero yo les enseño a alguien que hizo el cielo y la tierra. Pues estamos hablando de las barreras que hay que cruzar. Esta parte de la Biblia en Hechos 17, 16 al 31, sigue la lectura, hermanos, pero es difícil, hermanos. Es difícil porque Pablo tenía tanto conocimiento, tanta habilidad, que podía hablar de ese Dios de la idolatría sin ofenderlos. Hoy en día muchos predicadores: dejen la idolatría, quiten la idolatría, Dios no quiere. No buscamos nada, no sabemos cómo quitar esas barreras, cómo entrar hablando de cosas de Dios sin ofender a la gente. Por eso es necesario que aprendamos a identificar las barreras y pensar bien cómo entrarle, como el apóstol Pablo, como Jesús. Imagínense, Jesús: ¿le hablo o no le hablo? Pero Jesús le habla a la samaritana, y aunque la samaritana diga: ¿y tú por qué hablas? Hablas conmigo. Pero todo tiene un momento, tiene su tiempo, y uno tiene que ser muy hábil, muy capaz para predicar la palabra. El evangelismo más efectivo se lleva a cabo cuando hay pocas barreras. Bendito sea Dios en este aspecto. Si hubiera pocas barreras, no tengo barreras de idioma, hablo el mismo idioma que la persona, la misma cultura, el mismo lugar geográfico. Imagínense que entre pocas barreras es mucho más efectivo, porque es más fácil. El evangelismo es más eficaz cuando está hablando con una persona que es como usted, que habla el mismo idioma, tiene la misma cultura, tiene la misma religión, tiene todo, que piensa como usted, quien disfruta las mismas cosas que usted, quien entiende el mismo gozo, problema, etcétera. Todo eso ayuda mucho pues eso yo también me gusta. Entonces todo eso ayuda mucho a que nosotros podamos predicar con más efectividad. Espero que esto les ayude, amados hermanos. Estas palabras que deben hacer. El evangelismo más efectivo se lleva a cabo cuando hay pocas barreras que derrumbar. Así que ustedes, las personas que conocen más, las personas que tienen la misma religión, el mismo idioma, pues es más fácil. A nosotros nos cuesta un poquito. Por ejemplo, yo que hablo el tojolabal, un dialecto aquí en México, me cuesta un poco más hablar el español con las personas, pero pues tengo que tengo que quitar esa barrera y trabajar con las personas que hablan español. Entonces, es lo mismo que ustedes pueden hacer, hermanos, pero si ustedes viven en un lugar geográfico, hablan el mismo idioma, tienen la misma cultura, la misma religión, es más fácil predicar el evangelio. Se les va a facilitar mucho, porque van a hablar con más facilidad. Si es el evangelismo relacional, si es el evangelismo de testimonio, si es el evangelismo con Biblias, o vamos a ver más mañana, primero Dios, vamos a ver otros tipos de evangelismo. Pero esto se les va a facilitar muchísimo si están en esa mismo, si lo entienden bien a la persona, si conocen bien a la persona. Recuerden que aún los diferentes grupos de edades, de ocupaciones y habilidades intelectuales pueden ser las bases para la creación de una subcultura. Sin importar la situación, tenemos que vencer estas barreras para que el evangelio se escuche claramente. Imagínense una persona de edad ya grande, ya de edad de 70, 80 años, pero yo como joven quiero predicarle el evangelio. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces también uno tiene que saber
cómo entrarle a esas personas. Otras personas cuando pasamos a predicar el evangelio, que están ocupadas en sus negocios, en sus quehaceres, uno tiene que saber, tener la habilidad para todo esto. Tenemos que vencer estas barreras. Si está ocupado, saber cuándo entrarle. Si ya tiene mucha edad, saber dónde entrarle. Si es joven, saber dónde entrarle, para que el evangelio puedan escuchar con claridad ellos también. Un enfoque de un movimiento de personas. Esto tenemos que hacer, hermanos, tener la meta clara. Todos, no solo yo, involucrar a hermanos, hermanas, tener una meta clara, concentrarse donde qué queremos lograr. Todo el esfuerzo, concentrar nuestros esfuerzos en una persona, en dos personas, en tres personas. Visitar, ayudar, orar, todo. Hay que concentrarse en esa persona. O en el equipo que tengamos, hermanos, concentrarse en algo claro, una meta clara. Los nuevos convertidos se mantienen junto a su gente. Ellos ahí están, los nuevos convertidos. Bautismos, todo esto es bueno, no dejar de evangelizar para discipular. No, yo ya estoy discipulando y ya dejé de evangelizar. No, evangelizar, discipular, evangelizar, discipular. Los nuevos creyentes muestran una mejor manera de vivir, es lo que les decía hace ratito, porque es más fresca la fe de ellos. Enfatizar la fraternidad, es decir, hermanos, que deben, hermanos, vengan, vamos a convivir en la iglesia, vamos a salir aquí a un día de campo, enfatizar toda esa fraternidad de la iglesia, comer juntos. Un enfoque de un movimiento de personas, esto es lo que se puede hacer. Meta clara, concentrar esfuerzos, tener nuevos convertidos, bautizarlos, no dejar de evangelizar para discipular. Los nuevos creyentes muestran una mejor manera de vivir. Cuando ustedes vean esto, no, pues ya viven bien los hermanos nuevos que están, entonces tenemos un buen enfoque en las personas, no en una cosa más. Un enfoque de un movimiento de personas, no de iglesia, no de templos, no de eso, sino de personas. Enfocarse en las personas. Barreras externas al evangelismo efectivo. ¿Cuáles serían? Bueno, ya les decía hace rato esto. Barreras externas sería la cultura, lingüística, religiosa, espiritual. Porque son esas barreras que encontramos nosotros los que predicamos, los que evangelizamos. Y eso de todas maneras vamos a encontrar este punto. Espero que ustedes tengan en cuenta esto. Y cualquier cosa, amados hermanos, ya tienen materiales del primer tema de evangelismo y el segundo tema de evangelismo. Y este tercer tema abriendo un poco su mente para que ustedes entiendan cómo derribar las barreras o cómo pasar las barreras, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo hizo muchos discípulos y como lo seguimos haciendo hoy en día nosotros. Cruzando esas barreras del idioma, pues es difícil. Y también lo que es la lingüística, aquí tenemos la palabra. Entonces toquemos estos temas y tratemos la manera de ver. No sé qué creen ustedes allá en Argentina, un ejemplo. Aquí tenemos creencias y si yo fuera a predicar allá, yo tendría que luchar con eso, de la creencia de allá, religiosa de allá. Pero tendría que aprender a conocer para poder predicar en ese lugar. Lo mismo ustedes pueden hacer. Les decía, si ustedes van a predicar en su mismo territorio geográfico, sería más fácil. Barreras externas al evangelio efectivo. Barreras internas al evangelio efectivo. Las barreras internas es las tradiciones, los prejuicios, temores, valores. Son los valores internas que podemos nosotros también trabajarle. Por ejemplo, las tradiciones, hay religiones que tienen tradiciones muy arraigadas y que hay que ir a la misa o que hay que ir a la romería. Aquí en Chiapas ahí se da mucho hay que ir a hacer tradiciones, los que tienen las tradiciones, a celebrar cualquier fiestas. Y nosotros, dentro de ese movimiento donde vivimos, donde nosotros estamos,
pues tenemos que cruzar, tenemos que quitar barreras internas para que podamos ser más efectivos en este punto. Estos dos puntos, hermanos, que es cultura, lingüística, religión, espiritual, son las externas. Y las internas son las tradiciones, los prejuicios, los temores y valores que hay dentro de una cultura. ¿Qué podemos hacer aquí? Ahí les va. Una estrategia para vencer las barreras. Las barreras que acabamos de ver. Tradiciones, prejuicios, temores, valores, cultura, lingüística, religión, espiritual. Si vamos a ir, ejemplo, cultura cultural y religiosa. Invertir tiempo, aprender y comprender los trasfondos diversos de nuestra cultura. Les voy a poner un ejemplo. En Chiapas, yo nací en Chiapas y un hermano que es del centro de México decía, ¿y cómo es que esas escenas o mujeres, ellos cargan la leña cuando deberían los hombres cargar la leña, no la mujer? Pero no ven ellos el trasfondo, la cultura, simplemente observan de lejos lo que es externa, observan de lejos y pues vemos de lejos qué está pasando y juzgamos que están mal o que están bien. Pero el que sabe el trasfondo, el que sabe entender bien eso, va a decir diferente. Yo le comentaba al hermano, mi hermano, es que los hombres llevan su hacha, trabajan todo el día, y como trabajan todo el día, allí en el trabajo ya están cansados. Entonces la mujer, no, pues yo llevo la comida, nomás le sirve al esposo y empieza a recoger un poco de leña mientras el marido trabaja. Y ya después que termine de trabajar el marido, dice, pues ya vamos. Ya la esposa le dice, pues quiero llevar un poco de leña. Pero ella se ofrece, ella dice que va a cargar un poco de leña. No le dice el marido que cargue leña. Entonces, cuando conocemos bien la historia, la cultura, el trasfondo, pues no vamos a juzgar. Entonces, todo esto es como un ejemplo. Ustedes pueden pensar más amplio en este punto. Lingüística. Debemos comunicarnos eficazmente con los no creyentes. Esto, cuando nosotros aprendemos el idioma en español, a comunicarnos con los que hablan español, pues necesitamos aprender un poco para poder envolvernos más con ellos y poder platicar con más claridad. Y es lo que dice aquí, lingüista, debemos comunicarnos eficazmente con los no creyentes. Con los no creyentes, si tienen otra cultura, tienen otra religión, uno tiene que esforzarse para comunicar bien el mensaje. Espiritual, ¿qué podemos hacer para quitar esas barreras? Orar pidiendo a Dios abrir los corazones de los que deseamos ganar. Una barrera espiritual. Muchas personas dicen, yo lo voy a predicar porque está mal. No, tienes que orar primero, como ya les decía ayer, perdón, ya les decía que tienen que orar para antes de que ustedes hablen del evangelio. Lo mismo estoy poniendo aquí, para quitar esa barrera que tenemos, orar pidiendo a Dios abrir sus corazones de los que deseamos ganar. Las barreras internas también se tienen que enfrentar. Romanos 12:2. Bueno, yo creo que la mayoría tenemos en conocimiento Romanos 12:2, pero voy a leer Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si vamos a vencer este mundo cambiando, cambiemos la iglesia. Es decir, yo quiero que cambie el mundo, pero primero tiene que cambiar la iglesia. Si queremos que la iglesia sea cambiada, debemos cambiar nuestros corazones. Es que quiero que cambie la iglesia su forma de pensar, pues cambiemos nosotros. Si queremos que nuestros corazones sean cambiados, debemos transformar nuestras mentes por medio de sumergirnos en la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, no vamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir.
Si queremos cambiar el mundo, debe cambiar la iglesia primero para que alcance al mundo. Si queremos cambiar la iglesia, yo debo de cambiar. Si yo quiero cambiar como persona, debo de leer la Biblia, porque la Biblia es la que cambia a la persona, o pedirle la ayuda del Espíritu Santo para que cambie completamente nuestras vidas. Y así, las barreras internas también se tienen que enfrentar, las que están aquí adentro, las que no podemos cambiar en la mente. Todo se puede, amados hermanos. Las externas hay que procurar aprender el idioma, hay que procurar orar por ellos, hay que procurar esto y esto, pero en cuanto a la interna, necesitamos nosotros esforzarnos mucho para cambiar. El Espíritu de Dios usará la palabra para iluminar nuestras mentes, para que veamos las cosas como las ve Dios. Porque ahorita no lo vemos como las ve Dios. Si la viéramos, hermanos, como las ve Dios, el mundo, de compasión, de amor, estuviéramos todos los días predicando el Evangelio sin estar pensando en lo material, sino que enfocados, como dijo Jesús. Yo trabajo porque mi Padre trabaja y yo vengo a hacer su voluntad, ¿sí? Y no mi voluntad. Es decir, todo lo que está diciendo aquí, nosotros podemos hacer muchas cosas. Nos va a iluminar el Espíritu Santo para ver las cosas como ve Dios. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos y ver las cosas que Él ve para que podamos hablar bien del Evangelio. Él cambiará nuestros valores y perjuicios que no le agradan. Él nos dará la valentía para hacer los cambios necesarios para lograr sus propósitos en cuanto al evangelismo. Si yo no he cambiado mucho, si no he podido cambiar, Dios puede concedernos el privilegio y darnos la valentía para poder cambiar. Hay que pedirle a Dios, hermanos. Él nos dará la fe para vencer nuestros temores. ¿Sí? Lo que es interno, porque hay temores en lo interno. ¿Sí? Muchos temores. Yo he mandado hermanos a predicar. Hermanos, tuvimos una experiencia hace 3 meses aquí en Durango. Salimos en el parque. Vamos a ir a cantar en el parque. Después de los cantos, unos cantos, llevamos algunos folletos. Después de los folletos vamos a ver las personas que están cerca y le compartimos el evangelio. Le decía a 4 hermanos, fuimos 5. Estando en ese lugar, yo empecé a cantar una alabanza, acompañando a otros hermanos, y 2 hermanos estaban repartiendo folletos. Después le dijo una hermana, ¿quiere ir a platicar a la persona que está ahí, hermano? Que se ve que estaba escuchando hace ratito cuando yo estaba viendo. La hermana, ¿y qué le digo? Tiene temores. ¿Y cómo le hago? Ok, vamos pues. Ya le dije que vamos a ir. Ya fuimos, ya llegamos con la persona, porque era de la mañana. Buenos días, chavo. Le decimos muchacho o chavo aquí en México. Buenos días, muchacho. Sí, ya le dije y ya le hablé. ¿Puedo compartirte una porción de la palabra? Estamos aquí compartiendo, nada más que te vimos aquí sentado, por eso nos acercamos. Ah, claro que sí, dice el muchacho. Ok, abrí mi Biblia, le hablé un texto. ¿Has visto este texto por casualidad? ¿Quieres leer? Normalmente me fue tan fácil y la hermana no sabía. Para la otra ya empezó. Pero hay temores, hermanos, para hablar de las cosas de Dios. Entonces, aquí estoy hablando. Él cambiará nuestros valores y prejuicios. Es que Él no va a creer. Es que Él, así es. No va a cambiar. Tenemos prejuicios, hermanos. No son los enemigos, los no alcanzados, la gente perdida. No, pero ya tenemos nuestros prejuicios nosotros. Como Jonás. No, Señor, estos hombres no van a cambiar. Necesitamos, hermanos, quitar todos estos temores que tenemos, internas, valores, prejuicios. Vamos a más adelante. Preguntas para considerar. Aquí quiero parar un poquito, hermanos, para que ustedes más o menos analicen. ¿Cuáles cosas le hacen sentirse incómodo en situaciones nuevas? ¿Cuáles cosas le hacen sentirse incómodo en situaciones nuevas? Cuando ustedes están en un lugar nuevo, con un idioma nuevo, ¿qué cosas les hace sentir incómodo?
¿sí? ¿Dónde están? ¿Cuáles cosas les hacen sentir incómodo en situaciones nuevas? Y ustedes saben muy bien, hermanos, cuando empezamos a predicar o a dirigir, a servir en la iglesia, pues que yo nunca he estado, yo nunca he predicado, o yo nunca he dirigido. ¿Y cómo le hago? Pues estoy en situaciones nuevas, donde en mi trabajo lo hago bien, no sé qué trabajan ustedes, pero yo trabajaba de vendedor de relojeros. Yo vendía relojes, así que yo lo hacía bien, así que no tenía ningún problema. Pero cuando me ponían en otro trabajo, pues me costaba muchísimo. Lo mismo aquí, hermanos. Si nos ponen a predicar, nos ponen a evangelizar, nos va a costar un poquito, nos va a incomodar. Pero hay que pasar esas incomodidades, hermanos, para que podamos aprender cualquier situación que estemos, en situaciones nuevas. Acabamos de tener una experiencia hace una semana. Fuimos a un lugar que se llama Boleras, aquí en Durango, a predicar. Y cuando estábamos predicando, le digo a la hermana, vamos a visitar a algunos hermanos o algunas personas que no conocemos. Pero ¿será que quieran? Pues vamos a ver si quieren. Esa es la idea. Y ya llegamos, le decimos, buenas tardes, podemos, platicar un rato con ustedes. Sí, nosotros somos cristianos, predicamos la palabra. Y nos dieron el lugar, pero ya tiene uno, es que no quieren. Algunos dicen así, otros yo digo que no, pues vamos a intentar y si entramos, hablamos. Y si no, pues salimos. Esto es las cosas que ustedes pueden encontrar nuevas, hermanos. Bueno, a nosotros que tenemos, bueno, más, no es que tengamos mucha experiencia, sino más bien ya perdimos un poco el miedo. Si sigue habiendo miedo, temores, pero ya perdimos más. Es decir, ya tenemos esa habilidad y vamos y entramos. Y si nos dicen no, pues no. Y si nos dicen sí, pues le entramos. 2, ¿cuáles barreras ha experimentado personalmente al evangelizar? ¿Saben cuál? Una de las barreras que me costó para evangelizar es el idioma. Es el idioma para evangelizar a los que hablan español. Y ustedes puede ser también otra de las barreras que me ha costado muchísimo es el no tener textos en la memoria. En aquel tiempo me costó bastante, pero ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Entonces, puede haber muchas barreras, por eso pongo aquí, ¿cuáles barreras ha experimentado personalmente al evangelizar? Si no lo han hecho, hermanos, procuren hablar del evangelio y experimenten algo de esto, hermanos. ¿Sí? Imagínense que yo les pongo a ustedes, el hermano Ricardo va a dar su testimonio hoy en la iglesia, pero después de esta semana va a dar su testimonio con algún amigo de él. Entonces ya le pregunto, hermano Ricardo, ¿cómo le fue cuando dio su testimonio con su amigo? Y va a decir qué barreras pudo experimentar. No, pues que me sentí muy incómodo, no sé, le iba a hablar que me ha cambiado en esta parte de mi vida, pero como que no pude mucho. O sí pude muy bien, quité las barreras. Entonces, que ustedes tienen que practicar para poder experimentar si no han experimentado. Y si lo han experimentado, ¿cuáles barreras han experimentado? Y como no podemos interactuar, ustedes pueden hacerlo en casa o donde estén. Las ha superado, es decir, a mí, por la gracia de Dios, hermanos, la he superado. Pero ustedes puede ser que cuando entren por primera vez, segunda vez, tercera vez, les va a costar, pero lo van a superar. Si lo hizo, ¿cómo? Es decir, yo tratando de aprender más el español, tratando de comunicarme mejor, tratando de, pues, ver varias personas cómo lo hacen, aprender más. Entonces, ¿cómo lo he logrado? Lo he logrado con mucho esfuerzo de aprendizaje con otras personas o en libros. Ustedes mismos pueden tener una experiencia para compartir. Y si lo han hecho, hermanos, qué bonito, pueden, pueden seguir haciendo y hagan el trabajo bien. ¿Cuáles cambios prácticos podría hacer en las siguientes semanas para vencer las barreras y alimentar su evangelismo? Si usted ha hecho, pues hágalo, pues haga los cambios que ustedes pueden hacer, sean prácticos. Si hay una barrera de religión, si la barrera es interna, pues si tienen temores, pues hermanos, traten la manera de orar a Dios, pidiendo a Dios que
Señor, ayúdame porque yo no quiero tener temor de hablar de tu palabra. Si tienen, si tienen prejuicio, es que eso no van a creer, no van a escuchar. Señor, te pido que me ayudes, por si es interna. Si es externa, si es algo de idioma, pues también, hermanos, tratar de aprender el idioma. Y si es de religión, tratar de conocer esa religión que tienen para saber cómo debatir, cómo quitar esa idea de ellos y cómo aprender esa idea que tenemos. 3. ¿Cuáles cambios prácticos podría hacer en las siguientes semanas para vencer las barreras? Bueno, ustedes van a hacer los cambios. Haga un estudio bíblico inductivo de Juan 4. Bueno, hermanos, yo solo les pido de todo corazón que lean Juan 4, lean Juan 4 y hagan un estudio bíblico donde ustedes saquen su estudio bíblico donde digan, Jesús habló con la mujer samaritana pues, le preguntó a Jesús, ¿por qué hablas conmigo? No debes de hablar conmigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Hagan un estudio inductivo, observen bien qué dice el texto, no lo interpreten, solo observen lo que va diciendo el texto, qué dijo, por qué les dijo así, por qué salió a hablarles los samaritanos la mujer, qué fue lo que le dijo Jesús. Escuchen bien todo esto. Identifiquen las barreras que Jesús venció para revelarse a sí mismo a la mujer. ¿Cuáles barreras tenía Jesús cuando estuvo con la samaritana? ¿Había algunas barreras? Sí. Es una mujer. No debía hablar con una mujer Jesús. No debía hablar con una samaritana. No debía, imagínense las barreras, los samaritanos tienen otra forma de hablar y los judíos tienen otra forma de hablar. Así que hay varias barreras que Jesús cruzó allí y pueden ver ustedes mientras vayan leyendo el texto de Juan 4 de la mujer samaritana, pueden ustedes identificar las barreras que Jesús venció. Y Jesús, como practicó muchas predicaciones, fue venciendo una y otra y de repente ya vemos a Jesús un predicador grande, grande, que sabía hacer bien las cosas, como el apóstol Pablo y otros discípulos más. Aquí concluimos, hermanos, la clase de hoy. Es una manera que ustedes pueden ir aprendiendo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude en de lo que hemos visto. No sé si algún hermano, alguna hermana tenga alguna duda o alguna experiencia también, hermanos. Como me gustaría que ustedes compartan una experiencia y poderles también decir qué es lo que pueden hacer. Les decía hace rato que, que yo tengo varias cosas que me limitan, pero no paro, hermanos, aquí. Sigo aprendiendo, sigo creciendo, sigo avanzando, porque siento que mi responsabilidad para predicar el Evangelio pues no solo a mí me toca, nos toca a todos como iglesia. Así que si hay alguna duda, algún comentario, pueden ustedes hacer. ¿Está claro? Pues dudas, no, mi hermano, está muy claro. Este, todo lo que nos ha compartido está muy claro. Yo creo que ahora ya nada más falta llevarlo a la práctica. Y bueno, a mí en lo personal, a últimas fechas me he dado la tarea de dar mi último testimonio de vida que, hace un año yo estuve al borde de la muerte y pues aquí estoy, por gracia y misericordia de Dios. Entonces, no me es difícil dar mi testimonio, no me es difícil hablar de Cristo. Me falta hacerlo en ejercicio en un grupo familiar, pero bueno, pues ya con toda la información que usted nos ha compartido, yo creo que en breve pondremos en práctica todo lo que hemos tomado en este curso. Sí, gracias. Tomen en cuenta, mi hermanita, y todos los que van a ver el video, traten la manera de sentarse y aprender, porque no hay otro trabajo, no hay otro trabajo lo que tenemos ya en la iglesia,
estamos mandados a predicar, a evangelizar y a discipular. Pues podríamos hacer muchas cosas, pero esto tendríamos que cruzar muchas barreras. Así como lo hice yo, lo hizo Jesús, barreras de cultura y yo barreras de idioma, porque es complicado, es muy complicado. Pero vale la pena cuando ya empieza a agarrar. ¿Sí, hermana? Y yo creo que, bueno, en mi medio la barrera que sería es la de la ideología, porque, bueno, en mi comunidad hay mucha gente que es católica. Entonces, sí, introducirse en una ideología donde pues su credo es totalmente diferente al nuestro, ahí es donde es un poquito la batalla, ¿no? Pero sin duda, también entiendo que Dios nos da capacidades, nos da de su gracia y pues que el Señor nos va a ir abriendo puertas para poder dar a conocer su palabra. Y bueno, a veces las limitaciones nos las ponemos los seres humanos, ¿no? Yes. Porque somos nosotros los que nos cerramos y decimos no puedo o se me complica. Usted hablaba de su idioma, ¿no? Que a lo mejor es complicado adaptarse y entender otro idioma, pero muchos lo hacen, logran aprender otro, y no uno, sino varios idiomas. Entonces, pues yo creo que en la perseverancia Dios irá capacitándonos para poder ir eliminando todas esas barreras que se nos vayan presentando. Sí, mi hermanita, gracias. Dios les ayude a todos los que han de ver el video y pues, en la capacitación. Hemos hablado varios puntos de grupos familiares y dentro de los grupos familiares ustedes pueden compartir su testimonio, como también pueden predicar el evangelio con los textos bíblicos que ustedes ya conocen y también esta parte pueden aprovechar, discipular y evangelizar dentro. Y pues que sigan creciendo en estas en estas clases que vamos viendo y las materias que ustedes tengan ya en la página, yo creo que ustedes entren en la página, pues ahí suben el video, creo, allí ahí están los videos y ahí están las materias, pues cuando tengan un espacio, pues lean el PowerPoint, lean las tareas que se dejan para que ustedes tengan esa oportunidad. Mañana, primero Dios, vamos a entrar en la clase nuevamente. Si Dios nos permite la vida, vamos a estar nuevamente en la clase. La última clase, dos clases más y terminamos con esto. Y Dios les ayude a ustedes, hermanos, que sean de mucha bendición en sus iglesias. Creo que es mi deseo y la aportación que le he dado y como les decía, cualquier duda que tengan, pues ya ustedes pueden comentar aquí, en- cuando hablamos, pero también en el chat y también en la página. Pues Dios les ayude grandemente. Ok, entonces no hay ningún comentario, duda ya para concluir más. Muchas gracias, hermano. Sí, Muchas gracias, hermanita. muchas bendiciones. Sí, gracias. Igual Gracias, ustedes. hermano. Dios lo bendiga. Gracias, hermana Amanda. Pues, pues gracias por su atención. Espero que Dios les bendiga y que tengan una bonita, bueno, yo creo que allí casi anoche, aquí tarde. Dios les bendiga. Les deseo de todo corazón bendiciones. Pues así concluimos. Mañana nos vemos. Van a ser las dos clases últimas que vamos a dar. Primero Dios. Así que Dios les bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones. Hasta vosotros, hermanas. Paz. Bendiciones.